Hola. Bienvenidos a todos una semana más a este vuestro canal de cultura e historia LGTBI y de muchas otras temáticas. Y como podréis estar viendo en el título del vídeo, hoy os voy a hablar sobre un tema de bastante actualidad, aunque parezca que no. Y hoy os voy a hablar sobre los matrimonios homosexuales. Sí, seguro que todos estáis diciendo, pero si esto ya es legal en muchos países, si seguro que eso no es algo de actualidad o no es algo, pues bueno. Yo voy a hablaros sobre los primeros matrimonios homosexuales aquí en España, que es de donde resido y donde más información manejo, pero también hablaremos de muchas otras cosas, de dónde viene, los matrimonios homosexuales que también pudo existir en el Imperio Romano, muchísimas cosas que espero que os hagan no moveros del asiento barra vuestra cama, el VC donde estéis, porque ya os digo que es bastante curioso y bastante interesante. Y bueno, comenzamos este viaje por los primeros matrimonios homosexuales, hablando primero de cuándo empezaron los matrimonios en la actualidad, y es que el primer país que decretó que los homosexuales podían contraer matrimonio fue los Países Bajos en 2001. Desde entonces hasta la actualidad, más de una treintena de países se han sumado, entre ellos, por ejemplo, el país donde resido, que es España, y muchísimos otros. Es algo curioso porque desde 2001 hasta el primer matrimonio homosexual del que os voy a hablar pasaron siglos, muchísimos siglos, muchísimas historias, muchísimas penurias de nuestros protagonistas y sobre todo pasaron muchísimo más tiempo desde los primeros matrimonios homosexuales que ocurrieron en el Imperio Romano. Bueno, los matrimonios homosexuales en el Imperio Romano eran algo muy poco dado y poco acontecido, pero existieron. Se sabe que existieron porque muchísimos historiadores e investigadores así lo constatan. Es verdad que desde el final de la República hasta casi el final ya del Imperio Romano, la homosexualidad no estuvo tan perseguida. Muchos sabréis que existió una ley que estaba en contra de los homosexuales, que fue durante la República, pero luego los emperadores empezaron a intentar a tener sus propios amantes masculinos. Sí es verdad que ejercían una presión para aquellos homosexuales pasivos, pero eso no prohibió o no hizo que no aconteciera o no hubiera matrimonios homosexuales, que sí los hubo. Estos matrimonios no estaban legislados como los heterosexuales, puesto que no había una procreación entre hombre y hombre y mujer, no podía haber una procreación, por lo tanto estaba fuera del derecho romano, pero existieron muchos matrimonios homosexuales en la antigüedad, sobre todo eso en el Imperio Romano, más masculinos que femeninos, por lo que siempre hemos hablado, que la homosexualidad femenina estaba muy mal vista durante muchos siglos. Las tríbadas, que era como se conocía en la antigüedad en Grecia, estaban muy mal vistas. En Roma ya ni os cuento de lo mal visto que estaba. Pero los matrimonios homosexuales entre hombres sí que existieron. Es más, hay algunos datos que dicen que algunos emperadores lo mantuvieron. Entre ellos Nerón, que ya hablaremos de Nerón en algún vídeo, hablando de todas las excentricidades que hizo, pero se dice que se casó. Nuestro queridísimo Heliogábalo también mantuvo y se casó con dos hombres, así como con varias mujeres. Así que el matrimonio homosexual en la antigüedad, sobre todo en el Imperio Romano, sí que se produjo, pese a que no estuviera legislado en su derecho romano. Pero no sería hasta hace unos años que un filólogo y profesor de lengua castellana hallase en el tombo del monasterio de Celanova lo que posiblemente sea uno de los textos más importantes para el colectivo LGTBI. ¿Por qué lo digo? Pues porque este texto narraba la historia de Pedro Díaz y Muño Bandilaz, los cuales en 1061, gracias a la aprobación y constatación del párroco de la ermita de la zona, contraían matrimonio, un matrimonio homosexual en toda regla que la Iglesia Católica certificaba y aprobaba. La pareja vivía en una casa colindante a la iglesia de Santa María de Ordés, en la localidad de Raíris de Veiga. Y este texto, además de su importancia para el colectivo, es también muy importante para los medievalistas porque constata uno de los primeros, si no el más antiguo, de los matrimonios LGTBI de Europa. Todos sabemos que durante esas fechas la Iglesia Católica tenía la sodomía como algo en contra, por lo que es muy raro que este texto lo hayamos encontrado y que ya no solamente encontrarlo, sino saber que durante esos siglos, durante esas fechas, se casaban gente del mismo sexo. También junto al acta de matrimonio que estaba firmada por el párroco, recordemos por el propio párroco de la ermita, también se encontraron actas de compras de casas de los dos como una sociedad.
del año 1031, por lo que ya estarían durante décadas, estarían juntos. El 16 de abril de 1061 ambos se comprometían a poner su vida en común, a tener tanto las amistades como las enemistades por igual, así como de compartir la ropa, la comida o la habitación. Desde ese momento se llamaban a sí mismos amicus bonus cum fide et veritate. Es cierto que este texto posiblemente no sea un matrimonio al uso como todos conocemos, porque no existía un término para los matrimonios homosexuales, como ya hemos podido ver cuando hablábamos de la homosexualidad en la antigua Roma. Todo el derecho romano sigue vigente en esa época, y en esa época no existía el matrimonio homosexual como tal porque no lo habían creado los romanos, así que este tipo de uniones posiblemente serían más bien simbólicas, aunque estuvieran redactadas por el párroco, pero serían simbólicas y sería también a ojos de Dios para estos contrayentes. Y además no sería hasta el 1215 que la Iglesia Católica pusiera el estamento del matrimonio dentro de sus sacramentos, así que tampoco existía en esa época el sacramento del matrimonio, por lo tanto lo que hicieron Pedro y Muñoz no sería al uso un matrimonio católico, pero sí fue bajo la tutela o el manto de la Iglesia Católica que ellos dos contrajeron una especie de matrimonio espiritual o matrimonio de conveniencia, como queráis llamarlo. Si queréis saber más sobre este texto, os voy a dejar por aquí y abajo. El autor es Carlos Cayón. Y el texto, donde resume todos sus hallazgos, se llama, lo tengo aquí escrito porque no me lo voy a aprender, Amigos e sodomitas a configuración da homosexualidade na Idade Media, que descansa en el Archivo Histórico Nacional de España en Madrid. Así que si queréis echarle un ojo, ver los resultados de esta investigación, abajo os voy a dejar todo lo que encuentre, por aquí también tendréis referencias, y ahora continuamos nuestro viaje. Pasarían más de 800 años hasta que pudiéramos volver a encontrar una historia parecida. En este caso nos trasladamos a 1885 para contar la historia de Elisa y Marcela. Bueno, pues la historia de estas dos jóvenes gallegas, que eran también de origen gallego, nace en 1885. Sus nombres eran Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Lóriga, que no quiero olvidarme de su nombre porque son muy importantes también para la historia LGTBI. Ambas se conocen y se enamoran perdidamente cuando las dos estaban estudiando en la Escuela Normal de Maestra. Ya el nombre lo dice todo, Escuela Normal. En fin, el padre de Marcela, que era un poco avispado, ya se dio cuenta de que esta amistad no era solamente una amistad, había algo más, y quiso poner tierra de por medio y manda a su hija hasta Madrid. Esto no impidió que Elisa moviera tierra y cielo para llegar y encontrarse con el amor de su vida, que era Marcela. Y seguro que estaréis pensando, pero bueno, si fue a verla a Madrid, estuvo con ella a Madrid, también se tendrían que dar cuenta la gente, ¿no? Eran dos mujeres. Pues no. Para que todo saliera bien, idearon un plan maestro en realidad. ¿Qué es lo que hicieron? Elisa le empezó a decir a todos sus allegados que se iba a vivir a La Habana, que desaparecía y que quería también irse y poner tierra de por medio, y se iba a La Habana. En este preciso momento aparece en la historia Mario. Mario, que era un primo de Elisa, que no es sino otro que la propia Elisa, vistiéndose como Mario. Pensaréis, uy, está usando un nombre, ¿qué es lo que...? No, estaba usando realmente el nombre de un primo suyo que había fallecido, entonces fue muy fácil usurparle la identidad, y desde ese momento empezó a verse a Marcela junto del brazo de Mario paseando por las calles. La gente no sospechaba porque, como hemos mencionado, Elisa se había supuestamente ido a La Habana y quien había aparecido en escena era su primo Mario. Hay imágenes que os estaré poniendo también en pantalla que se ven y es increíble, porque es que obviamente nadie pararía a pensar de que era una estrategia o que era una chica vestida como hombre, y durante muchísimo tiempo estuvieron las jóvenes paseando por Madrid, paseando también por Galicia sin que nadie sospechase nada. Esto hoy en día sería imposible porque con la sobreexposición que tenemos en redes sociales, la gente en cuanto los vieras paseando por la calle ya estarían buscando a Mario en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Wallapop, en todos lados, y se descubriría el pastel muy rápido. Pero en la época costó un poquito más y tuvo mucho que pasar para que se descubriera que Mario en realidad era Elisa. Y ya que estamos hablando de redes sociales,
ir corriendo al Instagram de la Bruma del Olimpo, seguidlo, porque allí tendréis un montón más de cosas, tendréis hilos con orgullo, tendréis efemérides, una enciclopedia mitológica increíble, tendréis las noticias y dentro de poco también tendréis un calendario con su horóscopo sobre distintos personajes históricos, así que si no queréis perderos todo esto, ir corriendo y ya suscribiros. Continuamos con la historia de Elisa y Marcela, donde lo dejamos, y ahora es Elisa la que empieza a sentirse muy cómoda en el rol de Mario, le empieza a gustar vestirse como chico, peinarse y cortarse el pelo a la moda, y es ahí cuando en 1901 decide volver a la escuela normal a pedir su certificado de estudios porque quiere continuar. Alega que ha estado viviendo en Inglaterra muchísimo tiempo y que desde que se fue no había vuelto y quería retomar sus estudios. Es ahí cuando lo bautizan en la iglesia de San Jorge y lo nombran y lo titulan como Mario. O sea que ya estaba casi todo perfecto para que estas dos mujeres se casaran y pudieran estar toda su vida juntas sin que nadie les echara malas miradas. Es por esto que el mismo día que se bautiza le pide al párroco que también lo case con su novia de toda la vida, y allí mismo tras el bautizo coge y lo casa con Marcela y se casan y empiezan pues lo que siempre han querido, una vida juntas sin malas miradas, como hemos dicho. Es por esto que hoy día su foto de boda, que también la estaré colocando por aquí, es parte y una parte muy orgullosa del colectivo LGTBI, porque estas dos grandes mujeres les dio igual todo y se casaron, se las ingeniaron, mintieron, estafaron, lo que queráis, pero se casaron por la iglesia y estuvieron juntas. Según cuentan, tras la boda fueron corriendo a festejarlo, se las dejó ver por los locales de moda de la zona, se fotografiaron incluso con la gente, estaban pletóricas, se habían casado y estaban felices. Incluso se van de luna de miel a Portugal, donde tenían amigos y familiares, y es durante este viaje que alguien decide irse de la lengua y contar que en realidad Mario es Elisa. Pero la chica, avispada y rápida, cuando el cura le hace llamar para que le diga la verdad, le dice que ella desde la juventud, desde su infancia, la habían diagnosticado como hermafrodita y que por eso ella se sentía un hombre y que era un hombre. Algo que el cura se quedó como, aquí pasa algo, y pidió que hubiera un segundo examen sobre su condición para ver si era verdad que desde su juventud había sido hermafrodita y que ahora era un hombre. Varios médicos examinan a la joven y determinan que en realidad es una mujer, y es cuando se decide a apresarlas por falsificación de documentación, por estafa, y ellas deciden huir a Oporto. En Oporto vuelven a cambiarse de nombre y son detenidas también en 1903 por las autoridades portuguesas, que piensan extraditarlas a España. En ese momento las chicas deciden huir a Buenos Aires y es allí donde Marcela da a luz a un niño, y Elisa se vuelve otra vez a cambiar el nombre, esta vez vuelve a ser otra vez una mujer y empieza a llamarse María. Y es desde este momento que se pierde la pista de las jóvenes, porque por lo visto ambas se separan y cada una mantiene su vida como una persona heterosexual, porque sabemos que Elisa, que se volvió a llamar María, como hemos dicho, incluso contrajo matrimonio con un hombre y se casó y tuvo hijos. Así que no sabemos qué es lo que ocurrió desde su momento de huida desde España a Oporto y de Oporto a Buenos Aires. Algo les ocurrió a las dos, que decidieron que lo mejor era volver a ocultar sus sentimientos, volver a reprimirse, meterse en el armario, y decidieron separarse porque supongo que sería la única forma que tendrían de que no les volviera a ocurrir lo mismo, porque se amaban y era la mejor forma de separar, de que no les volviera a apresar ni las que les volvieran a suceder nada. Y es por este tipo de historias, las de Pedro y las de Muño, la de Elisa y Marcela, que el orgullo LGTBI, o por lo menos la manifestación, tiene que estar. Yo soy muy pro de la manifestación, no tanto por los festejos y las fiestas, sino también por la reivindicación, porque hace varios siglos ya estaba ocurriendo esto. Llevamos muchísimos años, muchísimas décadas de represión, de asesinatos, véase los últimos acontecimientos, incluso países que ya están volviendo a crear zonas de exclusión donde meten a los homosexuales y luego ya no se vuelve a saber más nada de ellos. Parece que estas historias que yo os cuento son de hace muchos siglos, pero no, ya está volviendo otra vez a ocurrir. Así que yo os las traigo para que conozcáis sus historias, para que veáis todo el esfuerzo que hay detrás después de tantísimos años de lucha del colectivo, para que ahora, hoy en día, nos podamos casar y podamos tener todas las mismas leyes y todas las mismas legislaciones que tienen las demás personas. Así que
Si os ha gustado, como siempre os digo, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, comentarme abajo qué os ha parecido, que ya os leo siempre y me encanta ver todo lo que me decís. Yo espero que el siguiente vídeo os guste, creo que va a ser de nuestra sección de la homosexualidad en la antigüedad y creo que os voy a hablar sobre los nórdicos y los celtas, que me encanta esa cultura. Así que si no queréis perderos esto y todo lo que está por venir, como siempre os digo, nos vemos la semana que viene, suscribiros y hasta luego.